Hola, buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta charla y la idea que yo tenía era que pudiéramos hacer una revisión, eh, pero no solo de la regulación sanitaria, pero también de ella a propósito de la situación del COVID-19. Yo les quería proponer como una fórmula de análisis la siguiente. En primer lugar, ver dónde se insertan estas facultades que tiene la autoridad sanitaria en nuestro ordenamiento jurídico y eso nos obliga necesariamente a hacer una pequeña revisión al derecho a la protección de la salud, a los contenidos y límites y hacer un pequeño análisis de la evolución que ha tenido ese derecho a la salud desde el momento en que se consagró en la Constitución y en la actualidad. Vamos a ver una interesante evolución, sobre todo de la mano del legislador y de la jurisprudencia de los tribunales. Luego de eso, vamos a ver qué autoridades son las competentes en materia sanitaria, qué facultades ordinarias y extraordinarias existen para la autoridad sanitaria frente a enfermedades transmisibles, y luego en concreto qué sucede con el caso del COVID, las normas que generaron la emergencia sanitaria y además el estado de catástrofe. Y luego nos vamos a detener en las sanciones administrativas y penales, es decir, cuál es la forma que tienen las autoridades para controlar la vigencia de esa regulación sanitaria. Y por último, yo quería detenerme en algunas cuestiones problemáticas que derivan de esta nueva regulación sanitaria, los límites que ellas tienen en relación con los derechos de las personas, y sobre todo ciertos desafíos que se plantean a futuro, por ejemplo, a propósito de la discrecionalidad administrativa o incluso la potencial responsabilidad del Estado en el caso de que no se cumpla correctamente con esta función. Y como les había sugerido, quería dejar para el final las preguntas, así que les pido que si van surgiendo interrogantes, cuestiones sobre las que ustedes quieran comentar o profundizar, les pido por favor que lo hagan a medida que van surgiendo y las reservamos para el final, de manera que tengamos tiempo también de discutir o de debatir sobre los temas que a ustedes les interesan. Vamos entonces, en primer lugar, en relación con el derecho a la salud o el derecho a la protección de la salud. Sabemos bien que la Constitución Política de la República consagra en el artículo 19, número 9, el derecho a la protección de la salud. No me voy a detener en esto, pero quiero mencionar que existe cierta discusión acerca de si lo que protege la Constitución es propiamente el derecho a la salud, que se entendería en un sentido bastante amplio, o el derecho a la protección, a la salud tal como aparece mencionado. Posiciones originarias se han ido disolviendo, podría decir yo, en la evolución doctrinaria sobre todo, y en general se utiliza indistintamente la terminología de derecho a la salud o derecho de protección a la salud. ¿Qué es lo que dice ese artículo 19, número 9 de la Constitución? El Estado asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias, y cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Si uno mira la evolución que ha tenido la interpretación jurisprudencial, sobre todo el Tribunal Constitucional, sobre este derecho a la salud, y también la interpretación que han hecho los tribunales ordinarios, se le vincula muy estrechamente, en primer lugar, con la dignidad humana, es decir, con esta garantía que establece el artículo primero de la Constitución, y además con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Y vamos a ver que este vínculo que ha establecido sobre todo la jurisprudencia es especialmente relevante, precisamente porque ha permitido una evolución interesante en el contenido que se le asigna a este derecho. Sabemos que es un derecho social y por lo tanto que el contenido de este derecho es prestacional. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en esta sentencia 1287, involucrando conductas activas de los órganos estatales y de los particulares para materializarlos en la práctica, había consideración de que la satisfacción de tales exigencias representa un rasgo distintivo de la legitimidad sustantiva del Estado social en la democracia constitucional contemporánea.
Y además ha reconocido el Tribunal Constitucional con una evolución que también es interesante, es que no nos encontró una discusión que se generó a propósito de los derechos sociales, es que no nos encontramos frente a simples declaraciones, sino que son derechos, al igual que los derechos civiles y políticos. Y por lo tanto no es una sola expectativa de materialización, sino que es requerida una intervención directa del Estado, una prestación del Estado para el cumplimiento del Estado, y no solo del Estado, porque vemos que los particulares aquí también tienen una importante intervención, pero se requieren prestaciones positivas para poder satisfacer efectivamente ese derecho. Por lo tanto, no nos encontramos frente a una simple propuesta, una simple declaración de principios o expectativas, sino que estamos frente a un derecho con todo lo que esto significa. Si uno examina la evolución que ha tenido este derecho, uno podría decir que el modelo originario que tenía la Constitución, fundado sobre todo en esta idea del Estado subsidiario, es que la tutela del derecho a la salud o el derecho de protección a la salud solo se daba respecto del inciso final del artículo 19, número 9, a través del recurso de protección. Si uno examina el artículo 20 de la Constitución, se da cuenta que el artículo 19, número 9, solo está protegido en lo que dice relación con su aspecto de libertad, es decir, con la libertad de contratación o de elegir el sistema de salud que tienen todas las personas. Y por lo tanto uno podía decir la tutela que le daba el constituyente a este derecho de protección a la salud era limitada. Sin embargo, si uno examina la evolución que ha tenido la aplicación en concreto de este derecho, advierte que el desarrollo legislativo y sobre todo el desarrollo jurisprudencial ha llevado consigo una ampliación del contenido y de la tutela que el constituyente ofrece en concreto a esta garantía constitucional. Esto uno lo podría entender como una consecuencia, en primer lugar, de la evolución o de la importancia que va teniendo el derecho a la salud como un bien jurídico protegido en general en sociedades más maduras, podríamos decir, también por demandas ciudadanas e incluso por razones de derecho internacional y de derechos humanos. Estas son razones que podrían explicar esta evolución. ¿Y cómo se ha manifestado en nuestro país de manera destacada? Aquí solo tengo algunos hitos, pero son fundamentales. Con la dictación de la Ley 19.966 se consagra garantías de acceso, de calidad, de protección financiera y de oportunidad, actualmente de 85 programas, enfermedades y condiciones de salud, que es el sistema del Plan Auge, y aquí encontramos entonces un contenido prestacional mínimo que se asigna al derecho a la salud, y no solo prestaciones mínimas, sino ciertas garantías relacionadas con esas prestaciones, lo que aparece como completando de contenido este derecho social a la salud. Uno podría pensar todavía es un contenido incipiente, pero es un contenido en desarrollo, teniendo en cuenta que el número de programas que se van incorporando a ese plan auge digamos, es periódico. Y por lo tanto uno debería ir esperando que el contenido de esas garantías mínimas se vaya incrementando en el tiempo. Dos avances jurisprudenciales importantes ha tenido también este derecho a la salud. En primer lugar, limitaciones otorgadas jurisprudencialmente a la libertad económica que tienen las ISAPRES en la fijación de sus planes. Y no sé si recuerdan fallos emblemáticos como los del Tribunal Constitucional respecto de la tabla de factores, que muestra en definitiva una tutela del derecho a la salud que tiene un contenido también mínimo. Y para qué decir la jurisprudencia ordinaria de los tribunales, que ha llevado consigo también la limitación de la libertad económica de las ISAPRES a propósito del reajuste de los planes de salud. Y ahí tenemos miles de fallos que se pronuncian sobre los límites que tienen las ISAPRES para poder reajustar sus planes, y de esa manera están ofreciendo también un contenido, una protección al derecho a la salud, fundada sobre todo en garantías generales. Y quizá lo último, pero que manifiesta también un avance interesante en el derecho a la salud en Chile, son las decisiones jurisprudenciales de los tribunales superiores de justicia que ordenan financiar prestaciones de salud en casos graves frente a la negativa del ISAPRE y de FONASA, sobre todo fundados en el derecho a la vida y a la integridad física. Y aquí tenemos jurisprudencia, como les decía, que ya se podría estimar consolidada, hay varios fallos en el mismo sentido, y en que los tribunales fijan también un contenido prestacional mínimo, no directamente al derecho a la salud, pero indirectamente sí, pero tutelando a través del artículo 19, número 1. Por eso les mencionaba que la evolución del derecho a la salud del artículo 19, número 9, se ha dado también a propósito del 19, número 1.
Y aquí, si ustedes me permiten, yo quisiera reproducir lo que dice la Corte Suprema porque marca, en definitiva, esa transformación o este sucesivo contenido que va teniendo el derecho a la salud en nuestro país. Que si bien es cierto, los miramientos de orden económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no es menos cierto que no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, esto es en la Constitución Política de la República, que prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos. La negativa a proporcionar a la recurrente el acceso al fármaco fundamental para el tratamiento de la patología que la queja aparece como arbitraria y amenaza además la garantía consagrada en el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental, puesto que como consecuencia de semejante determinación se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de esta, así como para su integridad física, considerando que la patología que la afecta se encuentra en progresión, afectando la cuenca del ojo y zona parietal izquierda, la que frecuentemente resulta mortal. Y ahí les reproduzco, digamos, algunas de las sentencias que se han pronunciado en el mismo sentido y que ya marcan entonces una evolución jurisprudencial. Tenemos entonces un interesante avance en el contenido de este derecho social, de este derecho prestacional, y lo que quizás es más notorio es que ese avance no solo se ha dado por la vía del legislador, sino que sobre todo por una labor de la jurisprudencia que ha ido llenando de contenido mínimo este derecho prestacional y también fijando límites, sobre todo en la intervención de la, o al, digamos, a la labor que realizan las ISAPRES para el cumplimiento de las prestaciones que son puestas de su cargo. ¿Qué autoridades competentes consagra el legislador para proteger la salud, podríamos decir, o hacer efectiva esta garantía fundamental del 19, número 9? El artículo primero del decreto con fuerza de ley número 1 señala que al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla el presente libro compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma, así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones. Entonces, las autoridades que son relevantes en este punto son sobre todo los servicios de salud, el Ministerio de Salud, y vamos a ver también que las municipalidades tienen competencias sanitarias, y esto es algo que me gustaría hacer notar, precisamente porque se han generado ciertos debates públicos sobre cuál es el rol que tienen las municipalidades precisamente en situaciones como las que estamos viviendo. No tan vinculadas o vinculadas estrechamente, digamos, con el COVID, pero también que han planteado ciertos debates respecto del alcance de las limitaciones a las garantías que pueden ejercer las municipalidades. Como consideraciones generales, quería mencionarles que nuestro Código Sanitario establece un conjunto de normas que permiten a la autoridad sanitaria, cuando habla de autoridad sanitaria, está pensando sobre todo en los servicios de salud y en el Ministerio de Salud, aunque como les decía, las municipalidades también cumplen ciertas funciones sanitarias. El legislador le otorga a la autoridad sanitaria ciertas facultades que son ordinarias y extraordinarias frente a situaciones de enfermedades transmisibles. Y estas son las que uno debiera analizar en concreto para ver luego o comprender luego cuál es el alcance de las medidas sanitarias y administrativas que han sido adoptadas por la autoridad. Y aquí solo les traigo una muestra de algunas de esas facultades. Por ejemplo, la autoridad sanitaria tiene la facultad de decretar el aislamiento y establecer residencias sanitarias, de acuerdo al artículo 22 del Código Sanitario. Puede disponer el aislamiento de personas que padezcan de estas enfermedades y, en caso de insuficiencia del aislamiento en domicilio, disponer que sea internada en establecimientos hospitalarios o en otros locales para ese fin. Ahí tenemos, digamos, el origen de estas residencias sanitarias. De acuerdo con el artículo 26 del Código Sanitario, también se autoriza para que la autoridad someta a observación, aislamiento u otras medidas preventivas a todas las personas que hayan estado en contacto con pacientes de enfermedades transmisibles y además adoptar medidas en relación con los lugares o establecimientos contaminados. El artículo 27 del Código Sanitario permite determinar periodos mínimos de aislamiento a que deben someterse los enfermos contagiosos u otras personas que se puedan encontrar en periodos de incubación. Otra facultad muy relevante de la cual ha hecho uso la autoridad, como vamos a ver, el Código Sanitario permite también a la autoridad en situaciones de enfermedades transmisibles la contratación de personal. El artículo 10 del Código Sanitario faculta al Servicio Nacional de Salud para el cumplimiento de campañas sanitarias o en caso de emergencia, contratar por periodos transitorios personal de acuerdo a las normas del Código del Trabajo,
con cargo a campañas sanitarias o imprevistos según corresponda. Estas contrataciones serán directamente por dicho servicio sin necesidad de cumplir otros requisitos que los señalados en ese cuerpo legal. El personal así contratado cesará automáticamente en sus funciones a la expiración del plazo fijado en su contrato, cualquiera sea la duración de este. Y aquí vamos a ver que la Contraloría ha señalado incluso que es posible contratar a personas que todavía no han aprobado este examen único nacional de conocimientos de medicina que se llama UNACOM, precisamente con el objeto de que la autoridad sanitaria disponga de profesionales suficientes para poder satisfacer las exigencias en una situación de enfermedades transmisibles como la que nos encontramos actualmente. Tiene facultades también la autoridad para testear. Por ejemplo, el artículo 23 del Código Sanitario le impone la obligación de otorgar mecanismos de diagnóstico para el rápido y eficaz reconocimiento de enfermedades transmisibles, de provocar pandemias, etc. Entonces aquí tenemos una muestra de cuáles son las facultades ordinarias de las que dispone la autoridad sanitaria en relación con enfermedades transmisibles. Si uno piensa en general en el ordenamiento jurídico, son funciones que generan una intensa afectación de derechos fundamentales. Y eso es algo que es importante tener en cuenta y vamos a ver qué sucede en los casos de facultades extraordinarias. El artículo 36 del Código Sanitario se pone expresamente en la situación de que una parte del territorio se viera amenazada o invadida por una epidemia o por el aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeran emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes. Y en este caso faculta al presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, a otorgar al director general facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia. Y aquí tenemos entonces el fundamento de muchas de las medidas que se han ido adoptando en este periodo desde el momento en que se reconoce, digamos, la existencia de una emergencia sanitaria y hasta el momento en que nos encontramos actualmente. ¿Qué pasa entonces en relación con el COVID? Aquí, como no es posible, digamos, hacer un análisis de cada una de las medidas que han sido adoptadas, lo que quisiera hacer es como un examen general de cómo se va gestando el surgimiento de facultades extraordinarias de la autoridad sanitaria, que luego se complementan además con el estado de catástrofe, y luego ver algunos ejemplos respecto de medidas que se han adoptado en concreto. Después quisiera detenerme en cuáles son las sanciones con las que se encuentran combinadas el cumplimiento de esas medidas y luego, como ya les decía, ciertas cuestiones problemáticas que pueden surgir en el tiempo y que es interesante tener a la vista. En febrero, el 8 de febrero del año 2020, antes de que se planteara, casi un mes antes de que se planteara el primer caso en Chile, se dictó el decreto número 4 del Ministerio de Salud que decretó alerta sanitaria. El Ministerio de Salud dispuso alerta sanitaria en todo el territorio nacional para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del virus COVID-19 en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional aprobado por la OMS y teniendo en cuenta además las sugerencias internacionales. Veníamos entonces advirtiendo la evolución de la enfermedad tanto en China como el inicio en otros países y por lo tanto lo que hizo la autoridad sanitaria fue anticiparse a esa situación, teniendo en cuenta, digamos, las dificultades, podríamos decir, la rapidez de propagación de este virus y además el desconocimiento acerca de su existencia, advirtiendo la necesidad que requería para poder adoptar medidas tendientes a prevenir y luego para reaccionar frente a esta situación. Y lo que aplica este decreto número 4 precisamente es la norma que yo acabo de mencionar, el artículo 36 del Código Sanitario, y el fundamento que se menciona es el brote producido por el nuevo coronavirus 2019, que representa una amenaza para todo el territorio de la República, lo que faculta al ministro de Salud para la dictación de una alerta sanitaria. Y entonces, en razón de este decreto, se va a dar a las autoridades del Ministerio de Salud y a los servicios públicos del sector facultades extraordinarias para realizar acciones de salud y otras complementarias destinadas a prevenir y controlar en forma efectiva las consecuencias sanitarias del COVID-19, incluso antes de que se presente el primer caso en Chile. Es decir, entonces casi un mes antes del primer caso en nuestro país ya se había decretado alerta sanitaria, teniendo en cuenta las circunstancias internacionales en relación con este virus y además previendo la necesidad de que la autoridad contara con facultades extraordinarias para poder hacerle frente.
Solo de manera ejemplar les voy a mencionar ahí cuáles son esas facultades extraordinarias que se le otorgan en virtud de este decreto número 4 a la autoridad sanitaria. Por ejemplo, a la Subsecretaría de Salud Pública se le otorgaron facultades tales como contratar a personal, según el artículo 10 del Código Sanitario, y otros mecanismos legales, adquirir directamente bienes, servicios y equipamientos necesarios para el manejo de la emergencia, sin necesidad de contar con las reglas generales de contratación pública, disponer realización de trabajos extraordinarios para personal de su dependencia, de manera temporal y extraordinariamente contratar exfuncionarios que se hayan acogido a retiro, disponer la contratación de estudiantes que se encuentren en sexto año de la carrera de medicina o en los años superiores, coordinar distribución de productos farmacéuticos y elementos de uso médico, difundir medidas sanitarias en medios de comunicación masivas, ordenar el uso obligatorio de mascarilla u otros dispositivos médicos afines, disponer el precio máximo a pagar por la población por determinados productos farmacéuticos, insumos, bienes o servicios, limitar el número máximo de bienes y servicios vendidos o entregados a cada persona. Por ejemplo, al subsecretario de redes asistenciales se le otorgaron facultades tales como, aparte de estas generales de contratar personal, adquirir bienes, disponer trabajos extraordinarios y además contratar a otro personal distinto del ordinario, se le autoriza provisoriamente a instalar hospitales de implementación acelerada antes de la obtención de permisos, es decir, sobre todo pensando en estos hospitales de campaña o modulares, autorizar provisoriamente la entrega de prestaciones de salud en inmuebles que no están autorizados como establecimientos asistenciales, es decir, está pensando precisamente en residencias sanitarias, coordinar la red asistencial del país de prestadores públicos y privados y solicitar facilitación a los precios previamente convenidos del otorgamiento de prestaciones asistenciales que no puedan postergarse sin grave perjuicio. Hay ahí también entonces una norma de coordinación en el ámbito público y privado, precisamente con miras a hacer frente a la pandemia. A las secretarías regionales ministeriales también se le concedieron facultades extraordinarias, dentro de las cuales cabe destacar requerir el auxilio de la Fuerza Pública Carabineros para asistir en las labores fiscalizadoras y demás acciones requeridas para hacer frente a la emergencia, disponer prohibición de funcionamiento de establecimientos y lugares de trabajo que pongan en peligro a las personas que trabajan o asisten en ellos, requería a las municipalidades medidas sanitarias de aseo y ornato necesarias para contener la propagación del virus, proceder directamente al expendio o entrega de medicamentos si no hay farmacias operativas en ciertas comunas, adoptar medidas necesarias para evitar aglomeraciones en espacios cerrados o abiertos, disponer el aislamiento de personas infectadas o respecto de las que haya sospecha de infección, localizar a personas que hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas por el virus, denegar entrada al país de ciudadanos extranjeros no residentes en Chile sospechosos o afectados por la enfermedad, suspender clases, etc. Entonces vemos en ese decreto de febrero del año 2020 una habilitación muy amplia respecto de distintas autoridades de salud y respecto de distintas potestades para poder hacer frente a la pandemia. Aquí solo hemos visto unos ejemplos, pero es interesante precisamente esta habilitación tan amplia y tan completa, digamos, para reaccionar de una manera íntegra frente a todos los requerimientos potenciales que podría generar la enfermedad. Hay dos modificaciones a ese decreto que son relevantes y que van incrementando esas facultades extraordinarias. Yo menciono solo aquí lo que me parece más interesante, cómo van incrementándose estas facultades a medida que se va acercando el virus a Chile y cuando ya efectivamente se detecta el primer caso. Por ejemplo, el decreto número 6 del 7 del 3 del 2020, aquí hay un incremento de las facultades de la autoridad sanitaria y una modificación de este decreto de alerta sanitaria precisamente frente a dos hechos nuevos. En primer lugar, que la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo internacional de propagación del virus, y además que se presenta ya el caso cero en Chile el 3 de marzo del 2020. Y entonces la autoridad justifica la modificación de este decreto de alerta sanitaria frente a la inminencia del brote de contagios en Chile por el COVID-19, lo que hace necesario dotar a los diversos organismos del sector salud de nuevas facultades extraordinarias con el objeto de evitar la propagación del virus, asegurar la adecuada sanitización de espacios concurridos, reforzar la infraestructura sanitaria,
distribuir de manera eficiente los recursos, aumentar el personal médico e informar adecuadamente a la comunidad de las diversas medidas que han de adoptarse para hacer frente a la llegada del COVID-19 en Chile. Y el decreto número 10 del 25 de marzo del 2020 también se modifica el decreto de alerta sanitaria y se otorgan nuevas facultades frente al ingreso a Chile a la fase 4 de propagación de la epidemia. Esto también explica entonces nuevas medidas destinadas, y aquí lo fundamenta, digamos, la autoridad, para prevenir una alza desmedida de los contagios a nivel nacional y hacer frente a la situación que con toda probabilidad afectará a la red asistencial de salud. Es necesario dotar de más facultades a la Autoridad Sanitaria Nacional con el objeto de centralizar las medidas a implementar debido a la importancia de una estrategia nacional contra la propagación del virus. Y aquí hay varias medidas nuevas que se adoptan, que no las voy a mencionar, pero sí es interesante ir viendo cómo esa evolución de la enfermedad que va justificando nuevas medidas extraordinarias en manos de la autoridad. Y quizá lo que interesa también una mención que se hace expresamente en este decreto número 10, y que es la remisión a las reglas generales del Código Sanitario en el caso de incumplimiento de las medidas sanitarias que se adoptan. Y aquí expresamente se menciona que van a ser fiscalizados y sancionados los incumplimientos según lo dispuesto en el artículo 10 del Código Sanitario y lo que se establezca en el Código Penal cuando corresponda. ¿Cuáles son las medidas que en concreto se han adoptado por la autoridad en base a estas habilitaciones extraordinarias que se contienen en este decreto de alerta sanitaria? Bueno, aquí solo voy a mencionar algunas de ellas, las conocemos diariamente y vemos también el dinamismo que ellas han ido teniendo en el tiempo según las necesidades y según la estrategia que ha sido implementada por la autoridad sanitaria. Cuarentenas obligatorias, que son estas prohibiciones de salir a la vía pública, las hemos vivido todos y por lo tanto la tenemos muy presente, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, medidas de aislamiento obligatorio de personas por 14 días, todos los diagnosticados tienen este aislamiento obligatorio, prorrogable además hasta la recuperación completa. Hay medidas, por ejemplo, de suspensión de garantías de la oportunidad en relación con ciertas patologías GES. Esto es algo importante porque precisamente se vio la necesidad de que se concentrara el sistema de salud en atender a las cuestiones urgentes de la pandemia y que por lo tanto había ciertas garantías de salud cuya atención podía ser postergada, precisamente atendía a la escasez de recursos. Y ahí entonces también hay ciertas medidas pendientes a suspender la garantía de oportunidad que tenían algunas de estas patologías o algunas de estas condiciones de salud, precisamente en atención a la necesidad de redestinar esos recursos para estos fines urgentes. Bueno, tenemos una serie de otras medidas de aislamiento a personas a quienes se les ha decretado o que han estado en contacto con personas contagiadas, el traslado a residencias a personas que han infringido las cuarentenas o que no pueden cumplir con las medidas dispuestas, prohibición de eventos públicos con más de 50 personas, cierre permanente de cines, teatros, discotecas, gimnasios, prohibición de atención al público de restaurantes, cafeterías, lugares análogos, etcétera, obligación de uso de mascarillas, tenemos la suspensión, digamos, de las actividades escolares, etcétera, etcétera. No es mi intención, digamos, detenerme aquí en concreto en cada una de las medidas adoptadas y sobre todo teniendo en cuenta que, como hemos ido viendo, digamos, en el tiempo, son medidas que van teniendo una evolución significativa, teniendo en cuenta también la evolución de la enfermedad, que es algo que tampoco era tan sencillo de anticipar, y de ahí que la autoridad, digamos, ha ido intentando efectuar, digamos, digamos, una aplicación racional de estas medidas en el caso concreto, por muy discutibles que nos parezcan algunas de ellas. Yo entiendo que existe debate sobre ese punto y eso es algo que también me gustaría que comentáramos al final, porque precisamente aquí hay un ejercicio de discrecionalidad administrativa en un ámbito además que es sumamente complejo y muy desconocido, y por lo tanto surgen preguntas importantes sobre cuál es el límite a esa discrecionalidad y cuál es la responsabilidad que en su caso podría generar. Conjuntamente con estas medidas sanitarias, es importante recordar además que se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por este decreto 104 del 18 de marzo del 2020 y que como consecuencia de ello, bueno, sabemos que los
estado de catástrofe faculta al presidente de la República para restringir libertades de locomoción y reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al derecho de propiedad y adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo para restablecer la normalidad. Y sabemos también entonces que las zonas en que se divide el país toma, digamos, a cargo esas zonas el jefe de Defensa Nacional, quien asume la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que expresamente se le señalan tanto por la Constitución como por la ley que regula estos estados de excepción y en concreto también por este decreto número 104, que es el que decreta específicamente el estado de excepción constitucional de catástrofe. En relación con esta cuestión me quería detener solo brevemente respecto de un debate que se planteó y que me parece que puede ser interesante sobre cuáles son los límites que tienen las municipalidades para actuar en estas circunstancias. No sé si recuerdan, pero hay medidas que fueron adoptadas por algunas municipalidades frente a esta situación de propagación del coronavirus y eso generó un cierto debate respecto de si se encontraban efectivamente o no facultadas para hacerlo. Y aquí un dictamen interesante de la Contraloría General de la República que me parece importante traer a colación. Este es el dictamen 6.785 del 23 de marzo, que dejó establecido que la limitación a las garantías constitucionales de libertad de movimiento y de reunión solo pueden ser adoptadas por las autoridades que se encuentran facultadas por la ley, y en el caso de estado de catástrofe, o por el presidente de la República, o en el caso de delegación de esas facultades, en los jefes de defensa nacional que este designe. Y lo que dice la Contraloría es que si bien las municipalidades se encuentran facultadas para desarrollar directamente o en conjunto con otros órganos de la administración del Estado funciones relacionadas con la salud pública, con el transporte y tránsito público, en ningún caso pueden afectar los derechos que garantiza la Constitución a todas las personas, como quiera que estos constituyen un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias. Y reitera a la Contraloría que a quien le corresponde entonces esta afectación de garantías fundamentales en situaciones tan excepcionales como las que estamos viviendo es al presidente de la República y a los jefes de Defensa Nacional, de manera tal, como dice el segundo párrafo, que los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción que cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública. En este punto, la Contraloría ha sido especialmente, enfática en señalar la necesidad de mantener esta unidad de acción entre los distintos organismos que potencialmente podrían ser competentes para poder reaccionar frente a situaciones como las que nos aquejan. Y por lo tanto, de esta manera logra establecer cuál sería el ámbito de facultades que tienen las municipalidades en relación con el presidente de la República y los jefes de defensa nacional. ¿Qué pasa con las sanciones? Hemos visto entonces que la ley, el Código Sanitario, faculta para otorgar facultades extraordinarias a la autoridad sanitaria en los casos en que exista una epidemia. Vemos también que en virtud de este decreto que establece o que dispone la alerta sanitaria se otorgaron esas facultades extraordinarias y luego vemos una serie de medidas de concreción de estas facultades que podríamos decir teóricamente otorgadas a la autoridad y que han ido aplicándose, digamos, en este periodo de tiempo. ¿Cuáles son las sanciones a las cuales se arriesgan las personas que infringen estas disposiciones de la autoridad sanitaria adoptadas en razón de estas facultades? La infracción a las normas sanitarias, aquí, como yo les había mencionado, hay una remisión a las reglas generales que establece el Código Sanitario, y aquí lo que establece el artículo 174 del Código Sanitario es que la infracción a sus normas se puede sancionar con una multa que va desde 1/10 unidad tributaria mensual a 1.000 unidades tributarias mensuales, y las reincidencias hasta con el doble de la multa original y además con otras sanciones. Para poder imponer las sanciones, lo que se inicia es un sumario sanitario, esto ha aparecido prácticamente en todos los diarios, a cada momento, digamos, el inicio de sumario sanitario. ¿Por qué? Porque estos son los procedimientos administrativos expresamente previstos para imponer sanciones a las normas del Código Sanitario. Y lo que ha aparecido, digamos, públicamente al menos, es que se han iniciado en contra de aquellos que infringen las cuarentenas, sea que hayan sido diagnosticados o no con COVID,
y a veces incluso, y vamos a ver también que esto puede generar algún problema conjuntamente con investigaciones criminales, con querellas o denuncias, y por lo tanto uno podría preguntarse qué sucede ahí con un potencial non-discílito. ¿Cómo se tramita un sumario sanitario? Y aquí las reglas son las generales. Se inicia con una citación ante la autoridad a la que tiene que concurrir la persona que es potencialmente responsable, con todos sus medios de prueba, y en que podrá formular además sus descargos y en que se recibirá también la prueba rendida. Aquí va a poder alegar razones para infringir la prohibición siempre y cuando se trate de razones que son aceptadas por el ordenamiento jurídico. Aquí surgen ciertas preguntas sobre la potencialidad de alegar, por ejemplo, ignorancia o error de los medios. Y aquí todo va a depender de la situación. Me imagino que esos debieran ser los criterios a aplicar, cuál es la situación de la persona de que se trata, de qué medida o qué incumplimiento estamos hablando, cuál es el conocimiento que tenía sobre ello. Esperamos, digamos, también aquí que la autoridad realice una aplicación racional de sus facultades. Sabemos que en el derecho administrativo sancionador muchas veces el elemento de la culpabilidad es un elemento que está bastante ausente, por lo tanto es posible que alegaciones de ignorancia o de error no sean especialmente acogidas por la autoridad. Pero no lo sabemos, es una pregunta que queda abierta y que es interesante, va a ser interesante, digamos, estar a cuál es la jurisprudencia que en definitiva se adopte frente a estas circunstancias. En general, los sumarios sanitarios, y esto es algo particular que ha generado el COVID, tenían como destinatarios a las personas jurídicas, y aquí entonces tenemos un destinatario nuevo de las sanciones del Código Sanitario. ¿Qué sanciones puede imponer? La autoridad las vimos, pero el rango es muy amplio. Es lo que dice relación con la sanción, y vamos a ver también que la autoridad tiene la facultad de no imponer una sanción de multa y solo amonestar. Y respecto de este punto, hay una amplia discrecionalidad administrativa y la pregunta que me imagino que se formula cualquiera es cuáles son los criterios que debiera tener en cuenta la autoridad para escoger cuál es la sanción en concreto que va a aplicar por la infracción a una determinada regulación. Y aquí, aunque el Código Sanitario no lo dice expresamente, uno puede acudir a reglas generales que establece la Constitución, pero también otros sectores del derecho administrativo sancionador, y uno podría pensar que son relevantes todos los criterios referidos a la proporcionalidad de la sanción. Por ejemplo, la gravedad de la infracción, la extensión o la duración de ese incumplimiento, el carácter de reincidente o no del infractor, la colaboración que haya prestado, la capacidad económica que tenga, etc. Es decir, los mismos criterios que en general se encuentran en otros ámbitos del derecho administrativo sancionador y que se refieren sobre todo a la proporcionalidad de las sanciones, serían relevantes para poder determinar cuál es la sanción que en concreto debiera imponer la autoridad frente a estas infracciones. Como les decía, también hay una norma que no sabemos cuál es el uso que pueda hacer de ella la autoridad sanitaria en estas circunstancias, que le faculta también al director general de salud, cuando se trate de una primera infracción y aparecieran antecedentes que la justifiquen, a percibir y amonestar al infractor sin aplicar la multa y demás sanciones, exigiendo que se subsanen los defectos que dieron origen a la infracción dentro del plazo que señala. Si bien uno podría decir aquí no hay manera de subsanar, sobre todo cuando estamos frente a incumplimientos que son formales, uno podría decir es una habilitación que establece el legislador, sobre todo frente a los primerizos en infracciones sanitarias, y por lo tanto es una de las medidas que podría tener en cuenta también la autoridad sanitaria al momento de decidir cómo sancionar infracciones a estas regulaciones que han sido dictadas a propósito del COVID. ¿Qué recursos hay en contra de las sanciones que se imponen en el sumario sanitario? Hay un recurso especial consagrado en el artículo 171 del Código Sanitario, que es una reclamación ante los tribunales ordinarios dentro de un plazo de 5 días de notificada la resolución que lo resuelve y que tiene una tramitación breve y sumaria. Esa es una alternativa. Y uno podría pensar también en los recursos generales que establece la ley 19.880, como podría ser el recurso de reposición o el recurso de revisión. ¿Qué pasa ahora con la sanción penal? También lo hemos visto en el diario prácticamente todos los días. Tenemos alguna mención acerca de querellas presentadas por infracciones a la regulación sanitaria. ¿Cuál es el artículo, cuál es el tipo penal que estaría en juego? En estos casos es el artículo 318 del Código Penal, que dispone el que pusiera en riesgo la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad,
debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe. Tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penada, con presidio menor en su grado mínimo, o sea, de 61 a 540 días, o una multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Lo que hemos visto públicamente es que se han intentado estas querellas en caso de personas diagnosticadas con COVID-19 que han infringido cuarentenas obligatorias, pero también revisando ayer un poco la prensa, aparece que también en caso de infracción de cuarentena por personas que no aparecen vinculadas con un contagiado, ni que tampoco son ellas portadoras de la enfermedad, también se han intentado querellas. Bueno, el inicio de estas querellas va a obligar al desarrollo de un procedimiento penal con una figura penal que ha sido muy poco aplicada. La verdad que existe muy poco análisis de la doctrina y muy poca jurisprudencia sobre este artículo 318 del Código Penal. Eh, lo que sí podemos decir es que es una ley penal en blanco porque precisamente remite a las reglas higiénicas o de salubridad, que serían aquellas supuestamente infringidas. La necesidad del dolo, es decir, es requerido que la persona conozca de la prohibición a la que está sometida y que quiera infringirla. Y lo que ha dicho la poca doctrina que se ha pronunciado sobre este punto, que es sobre todo don Alfredo Echeverri, es que se exige un peligro concreto para la salud pública. Es decir, no basta con un peligro abstracto, sino que va a haber que demostrar que efectivamente la infracción a esta prohibición sanitaria generó un peligro concreto para la salud pública. Y esto es un aspecto que me parece especialmente relevante porque no cualquier infracción a la norma sanitaria debiera conducir a una potencial responsabilidad penal. También les quiero mencionar que hay un proyecto de ley en tramitación que lo que busca es aumentar las sanciones por este delito del 318 del Código Penal y sobre todo lo que busca es o establecer que siempre procede la pena privativa de libertad. Como ustedes ven, esta es una norma que establece una pena alternativa, puede ser una pena privativa de libertad o una multa, una pena pecuniaria, y lo que buscaría este proyecto de ley que está en tramitación sería aumentar eh, estas sanciones y establecer siempre una pena privativa de libertad. Hay algunas preguntas que surgen en relación con las sanciones y que yo solo voy a dejar mencionadas para que si después ustedes quieren profundizar me mencionen, pero el artículo 174 del Código Sanitario dice que las sanciones sanitarias se aplican sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades que establezcan otros cuerpos legales respecto de los hechos. Y la pregunta que surge entonces, ¿podemos sancionar al mismo tiempo una misma infracción a las normas sanitarias de acuerdo con sanciones administrativas y con sanciones penales? El artículo 174 del Código Sanitario pareciera darnos una habilitación para eso, pero surgen discusiones interesantes respecto de si no estamos frente a una hipótesis de non bis in idem o si ustedes quieren dar una interpretación restrictiva al non bis in idem y estimar que aquí no se cumple una identidad de fundamento, que ese es el elemento que no existiría porque estamos hablando de regulaciones administrativos sancionadores y regulaciones penales, no habría propiamente un non bis in idem, pero surgen problemas también de proporcionalidad. Parece proporcional entonces sancionar una misma infracción a una medida sanitaria con una pena de multa que vimos que puede ser muy alta, desde el ámbito administrativo sancionador y además con una pena penal. Podemos aplicar dos penas pecuniarias, por ejemplo, una administrativa sancionadora y otra penal. Estas son preguntas que surgen precisamente de la regulación, sea que ustedes quieran centrar el problema en el non bis in idem o en la proporcionalidad. Y lo que ya les había mencionado, que también me parece interesante, si podemos intentar la acción penal frente a cualquier infracción de la norma sanitaria. ¿Cómo exigiría esta figura un peligro concreto? Mi impresión es que no. Sin embargo, al parecer por la información, o por lo menos por la información que aparece en la prensa, el Ministerio Público ha estado disponible para intentar digamos, perseguir penalmente, también en circunstancias en las cuales podría ser discutible que existe un peligro concreto a la salud pública. Lo último que quisiera detenerme antes de que surjan sus preguntas y que podamos hablar sobre ese punto, es algunas de las cuestiones problemáticas que surgen a propósito de la pandemia. Y aquí, más que respuestas, yo solo quisiera dejar planteadas ciertas preguntas o ciertas discusiones que se han ido generando en el tiempo y que me parecen de sumo interés porque ponen a prueba varias de las instituciones de las cuales nos hemos ocupado, pero también la manera en cómo se inserta el ejercicio de estas facultades sanitarias
o esta regulación sanitaria en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico en general. Entonces, la primera pregunta que me parece fundamental, vista las facultades que tiene la autoridad sanitaria, es que cuáles son los límites para la afectación de los derechos de las personas. Sabemos que en situaciones de emergencia y en situaciones además de epidemias, la autoridad, el Estado en general y la autoridad sanitaria en concreto tienen la facultad para limitar de manera profunda derechos fundamentales de las personas. Pero la pregunta es cuál es el límite de esa afectación de las garantías fundamentales, no solo en cuanto a contenido, es decir, en cuanto a la finalidad y el alcance que tienen esas medidas, sino también en cuanto al tiempo. Y aquí yo creo que el equilibrio, la solución para esta pregunta es un equilibrio bastante precario y que vamos a tener que ir completando a medida que se sucede el tiempo. Porque, digamos, hay que conciliar distintas garantías fundamentales afectadas y por lo tanto esta es una pregunta que me parece que queda abierta y que tiene que ser objeto de un debate profundo. Y teniendo en cuenta además qué es lo que ha pasado en otros países, uno se pregunta sobre todo cuáles son las potenciales afectaciones que va a tener el derecho a la privacidad, por ejemplo. Que esta es una pregunta que a mí me parece fundamental, sobre todo por las transformaciones que van teniendo las sociedades en el último tiempo. También pregunta sobre derecho a propiedad y libertad para desarrollar actividades económicas, por ejemplo, visto lo que ha pasado en Hungría. Y uno también se plantea si a propósito, digamos, de esta pandemia se han utilizado oportunidades para violentar otras garantías fundamentales sin que exista necesariamente un vínculo, o por lo menos no se advierte inmediatamente un vínculo entre las medidas adoptadas y aquello que se trata de conseguir con ello. La segunda de las preguntas que me parece que se plantea frente a esta situación de pandemia y que tiene mucho vínculo con la anterior es la reserva de la identidad de las personas contagiadas. Y este es un tema que no sé si han visto en la prensa, pero también que ha generado muchos debates y también un proyecto de ley, una discusión con las municipalidades, un dictamen de la Contraloría General de la República, pero al que subyace a mí me parece precisamente el problema de hasta qué punto estamos disponibles para entregar información que consideramos como una información especialmente relevante y sensible para las personas. Nosotros si miramos nuestro ordenamiento jurídico nos damos cuenta que de acuerdo a la Constitución 19 número 4, el artículo 101 del Código Sanitario, el artículo 2 de la Ley 19.629 y el artículo 12 de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a la atención de salud, toda la información que surge tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registran procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidos las personas son considerados datos sensibles de acuerdo con lo dispuesto en la letra G del artículo 2 de la ley 19.628. Estamos entonces frente a un antecedente que es un dato sensible sobre el cual no puede existir no puede existir un tratamiento de información si es que no media el consentimiento del titular o en los casos expresos en que el legislador así lo autoriza. Y aquí tenemos un pronunciamiento que también es interesante sobre un debate que se planteó entre las municipalidades y el Ministerio de Salud. Las municipalidades solicitaron al Ministerio de Salud la identidad de las personas que estaban afectadas por COVID-19 precisamente con el objeto de adoptar medidas tendientes a reaccionar frente a la pandemia en sus respectivas localidades. Y lo que hizo la Contraloría General de la República es expresamente reconocer este carácter reservado que tiene la información y por lo tanto establecer expresamente que la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19 forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y en consecuencia constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento, esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier forma en lo que interesa cuando la ley lo autoriza expresamente. Y de esta manera entonces la Contraloría señaló, dado que la ley no autoriza expresamente el tratamiento de datos, no corresponde que las municipalidades tengan acceso a esa información. Y la pregunta que ha surgido y que explica un proyecto de ley que está también en tramitación es digamos, es una moción parlamentaria para otorgar a las municipalidades facultades para poder acceder a esta información precisamente teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas para reaccionar frente al COVID. Entonces ahí surge una pregunta, digamos, muy importante porque sería una manera, digamos, de otorgar a otras autoridades facultades para tener acceso a información
que en general hemos entendido que es una información que solo pertenece al titular, y respecto de la cual el Ministerio de Salud tiene especiales deberes de reserva y de confidencialidad. Una de las razones que se han, digamos, invocado precisamente para solicitar o para justificar este proyecto de ley es que las municipalidades estarían actuando a ciegas, digamos, sin contar con esta información de quiénes son en concreto las personas que están afectadas por el COVID. Entonces aquí surge una pregunta interesante sobre también los límites y quizá una manifestación, digamos, de las presiones que se van generando para que se divulgue información en estas hipótesis. ¿Qué otras preguntas importantes van surgiendo a propósito de esta cuestión del COVID-19 y que también me parece que son preguntas que nos van a rondar en los próximos días? Dilemas éticos en el tratamiento de los enfermos. Esta es la pregunta, digamos, que ronda detrás del COVID-19 desde un inicio y que explica un poco las medidas sanitarias que han sido adoptadas. Ante la potencialidad de que no existan disponibles suficientes ventiladores mecánicos para atender a los pacientes, ¿cuáles son los criterios de selección que se van a implementar? ¿Y quiénes van a aplicar esos criterios? ¿Cómo se van a controlar? Y aquí la toma de control que hizo la autoridad sanitaria del sistema público y privado buscó, entre otras cuestiones, minimizar riesgos de discriminación y uniformidad en los criterios que además uno debiera exigir que fueran transparentes y aceptables, fundados en consideraciones médicas acerca de la gravedad y la posibilidad de recuperación que tienen los pacientes. Estos serían criterios que a lo mejor uno podría discutir y es un tema que me imagino que se va a generar en los próximos días si es que la situación de la pandemia sigue transformándose en algo más complejo. Son preguntas que van a surgir y sobre todo esto muy vinculado, digamos, con la potencialidad de la discrecionalidad administrativa y la responsabilidad de la autoridad. Bueno, ya no me quiero extender mucho más, pero otras preguntas que me parece que es importante mantener. ¿Qué pasa con la discrecionalidad de la autoridad administrativa? Aquí vemos entonces que la autoridad administrativa, la autoridad sanitaria ha adoptado una serie de medidas tendientes a reaccionar frente a la pandemia. La pregunta es, ¿quién controla esta discrecionalidad administrativa? ¿Cómo se justifica esa discrecionalidad administrativa? Sabemos que en este ámbito no hay una sola respuesta correcta frente a problemas tan complejos, además, como los que se plantean, y por lo tanto, aquí la motivación, la justificación de las decisiones es algo especialmente relevante. Y me parece a mí también la racionalidad técnica. Sabemos además que se cuenta con una serie de expertos, incluso con un comité que se reúne periódicamente para poder discutir acerca de cuáles son las medidas razonables para adoptar en esta situación, pero con las dificultades que nos encontramos frente a una enfermedad nueva, que no conocemos cómo tratar, que incluso las discrepancias científicas son profundas de cómo reaccionar frente a este virus y por lo tanto el contenido de esa racionalidad técnica es algo que tampoco es tan sencillo de delimitar. ¿Cómo se va a controlar esa discrecionalidad administrativa? ¿Caben recursos jurisdiccionales, por ejemplo, frente a las decisiones que adopte la autoridad sanitaria, por ejemplo, en ejercicio de esta discrecionalidad? Esa es una pregunta que uno podría plantearse. Sabemos que el recurso de protección no está disponible para el 19 número 9, salvo en lo que se refiere al inciso final, pero uno podría pensar, por ejemplo, en el derecho a la salud, a la vida, perdón, a la vida y a la integridad física y psíquica, o sea, el 19 número 1, y por lo tanto uno podría invocar un recurso de protección, podrían los tribunales controlar la discrecionalidad administrativa. Aquí van a surgir problemas con el carácter general de los actos de autoridad que serían impugnados. Hay mucha jurisprudencia en que los tribunales se muestran reacios a recursos de protección que se intentan frente a normas de carácter general adoptadas por la autoridad administrativa. También van a haber problemas precisamente por el carácter discrecional y técnico que tienen estas medidas. Y algo que me parece también importante es que los tribunales disponen de poca información para asegurar soluciones razonables, distintas de las que puede plantear la autoridad sanitaria, y sobre todo mantener la unidad de reacción, que parece como algo fundamental en situaciones tan límites, digamos, como la extensión de una epidemia. Otra pregunta interesante es la potencial responsabilidad del Estado, es decir, en el caso de que la autoridad no responda frente a las exigencias de la salud o lo haga de manera tardía o defectuosa, puede surgir su responsabilidad.
Y aquí nos vamos a tener que hacer las preguntas que han surgido sobre todo a propósito de la falta de servicio, que sabemos que es el criterio de imputación que se utiliza a propósito de la responsabilidad del Estado, y otras cuestiones interesantes como cómo medir, por ejemplo, los niveles de diligencia o de servicio en una situación como la que actualmente se vive, qué pasa con los protocolos vigentes que definen la Lex Artis existen en situaciones límite como las que estamos viviendo, problemas de causalidad, problemas de determinación de la pérdida de una oportunidad o chance, que es lo que se ha tenido en cuenta en general en los casos de falta de servicio, cuando lo que se pierde más que la vida misma es una oportunidad de recuperación, como sería en este caso, etc. Es decir, preguntas bien interesantes acerca de la potencialidad de responsabilidad del Estado e incluso la figura del caso fortuito, que uno podría pensar que también va a ser objeto de discusión en este mismo. Y lo último, antes de terminar ahora sí, es qué pasa con la discriminación por el COVID-19, que hemos visto también en, digamos, en la opinión pública, la situación que sufren ciertas personas de discriminación, cuáles son las fórmulas que otorga el ordenamiento jurídico para protegerlos. Y aquí es interesante ver que la ley 20.609, que establece precisamente medidas contra la discriminación, considera como actos de discriminación arbitraria expresamente discriminaciones fundadas en enfermedades o discapacidades. Por lo tanto, uno podría entender que la situación del COVID está también protegida por esta ley 20.609 y por la acción que consagra el artículo tercero de esa norma ante los tribunales civiles que se tramita breve y sumariamente además, y que puede llevar no solo medidas destinadas a paralizar la situación de discriminación, sino que también a la imposición de cierta multa de 5 a 50 UTM. Y uno podría pensar también incluso en un recurso de protección por el 19 número 1. Ahí están entonces algunas de las preguntas, algunos de los desafíos que plantea esta situación del COVID-19 y sobre todo el ejercicio de las facultades sanitarias claro, de las facultades ordinarias y extraordinarias que tiene la autoridad sanitaria en esta situación de pandemia. Les agradezco mucho la atención y bueno, quedo disponible para sus preguntas de ahora en adelante. Gracias. Hola Soledad, sí, ya tengo algunas preguntas de nuestros asistentes, así que te las voy a empezar a hacer una por una para que las vayamos contestando. Ok, no hay problema. La primera dice, el incumplimiento del toque de queda, entre paréntesis, sin antecedentes de que la persona estuviese infectada o enferma, ¿sería solo una falta del artículo 495, número 1 del CP o cabe dentro del artículo 318? Creo que es difícil contestar así en teoría porque habría que mirar las circunstancias del caso. Como siempre aquí, lo más relevante es qué es lo que se produce en concreto en esa hipótesis. Y a mí me parece, como ya lo mencioné, es que el 318 debiera quedar restringido solo a incumplimientos de medidas que ponen en peligro concreto, no en peligro abstracto, sino que en peligro concreto la salud pública y por lo tanto yo creo que ahí hay un criterio que sería interesante, digamos, para discriminar cuál es la norma que sería aplicable, pero me parece que hay que atender primero las circunstancias del caso concreto. Así que una pregunta general me cuesta, o sea, una respuesta general me cuesta darla, pero sí este indicio del peligro concreto creo que es fundamental para delimitar el alcance del 318. Como les dije, también ese artículo se ha aplicado muy poco, por lo tanto aquí hay un desafío jurisprudencial bien importante en lo que viene, es decir, cómo los tribunales van a entender esa figura. Y yo creo que hay que entender esa figura en el contexto también de la pandemia, de las medidas administrativas que se han adoptado, es decir, a mí me parece que ahí el desafío de los tribunales va a ser integrar esta disposición en un conjunto de otras normas que también son sancionatorias y tener en cuenta de manera muy relevante la proporcionalidad. Porque si no, estamos frente a reacciones que pueden ser desmedidas frente a infracciones que a lo mejor son netamente formales. Perfecto. Te hago entonces la siguiente pregunta. Dice, en tu opinión, el mero incumplimiento de las reglas impuestas por la autoridad sanitaria por personas no contagiadas constituye el delito del artículo 318 del Código Penal, por ejemplo, en el caso del incumplimiento de toque de queda o el no uso de mascarillas en el transporte público por personas que no portan el COVID-19. Bueno, es lo que acabo de mencionar. Yo creo que como se exige esa puesta en peligro de salud concreta, yo creo que
Habría que examinar, por supuesto, el caso específico, pero puede ser que en esas circunstancias, si estamos frente a simples infracciones que son formales, es decir, que no hay un peligro para la salud pública, uno podría pensar que bastaría con la sanción administrativa y que ese es el ámbito en que debieran quedar. Eh, Tenemos que entender siempre lo penal como la última ratio y por lo tanto yo entiendo que la autoridad lo que intenta hacer al iniciar los dos procedimientos, primero es como dar una señal acerca de la gravedad de lo que está en juego, pero a los tribunales les va a corresponder decidir cuál es el ámbito de esas normas en concreto y ahí el principio de última ratio, de proporcionalidad, son principios que me parece que va a tener que tener en cuenta. Entonces, a la pregunta que dicen, yo tendría en cuenta nuevamente el mismo criterio. Es decir, ¿hay un peligro o no concreto para la salud pública? Si no lo hay, me parece que debiera quedar en el ámbito administrativo. Perfecto. La siguiente dice, ¿qué piensas del mantenimiento excesivo de limitaciones a derechos fundamentales mediante la dictación de estado de catástrofe y toque de queda? A su juicio, ¿representa un peligro para un Estado democrático de derecho? Bueno, yo creo que las situaciones excepcionales siempre hay que mirarlas con mucha cautela porque precisamente lo que habilitan, aunque es dentro de la regulación, ¿no es cierto? No estamos saliendo de el ámbito de lo permitido y de la juridicidad, no estamos saliendo fuera de eso, pero son situaciones excepcionales que por lo tanto ponen en riesgo instituciones fundamentales y garantías fundamentales. Eh, entonces a mí me parece que sí, siempre tienen que medirse con mucha cautela. El problema es que no es tan sencillo en problemas tan complejos como este delimitar cuándo es suficiente, cuándo es excesiva una medida, hasta qué punto, digamos, es necesaria para conseguir el objetivo que se presenta, hasta qué punto el mismo objetivo es un objetivo que tiene que aplicarse a rajatabla. Yo creo que esto es algo interesante que nos obliga a preguntas bien profundas. Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la salud es un derecho que permite ilimitadamente restringir otras garantías fundamentales o transcurrido cierto tiempo, pareciera ser que es esto lo que se está imponiendo, transcurrido cierto tiempo pareciera ser necesario considerar también otras garantías fundamentales que están en juego, y esto es algo que a mí me parece que no son preguntas cerradas, por lo tanto va a haber que justificar muy bien las decisiones. Eh, la verdad que son problemas complejos y pienso además que especialmente desafiantes porque no tenemos indicios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con relajar algunas medidas de confinamiento, por ejemplo? ¿Qué es lo que se está tratando de plantear ahora? Perdón. ¿Va a generar un rebrote del COVID-19? Y esa es una pregunta que nadie puede responder. ¿De qué magnitud, por ejemplo? ¿A cuánto estamos disponibles a poner en riesgo, digamos, a las personas con miras a restablecer cierta normalidad que, por lo menos en mi entender, no solo tiene por objeto lo económico, sino que además otros bienes jurídicos que son fundamentales, como la libertad de movimiento, como otras libertades, como la privacidad, como, es decir, un montón de otras garantías que están en juego, y incluso la salud, no podría pensar la salud mental, por ejemplo, que también empieza a jugar en situaciones de excesivo aislamiento, es decir, preguntas muy abiertas en que va a haber que ponderar distintos bienes jurídicos y además en unas circunstancias históricas inéditas y en que la información es muy sesgada, muy parcial. O sea, la verdad es que yo creo que es sumamente difícil lo que usted está planteando, pero lo que yo sí diría es que esto es un equilibrio que es muy precario cuando hay situaciones excepcionales, que por lo tanto hay que hacerlo con mucha cautela, mucha cautela. Perfecto. La siguiente dice, el incumplimiento o infracción de las disposiciones administrativas, como por ejemplo la resolución exenta 282, que dispone como medida sanitaria por el brote del COVID-19 el uso obligatorio de mascarillas, puede convertirse en fuente de delito de atentado contra la salud pública. Yo ahí me remito a lo que ya dije. Yo creo que ese es el elemento que debiera permitir discriminar una y otra, el ámbito administrativo de lo penal, es el peligro concreto a la salud pública. Y me parece que eso es algo que hay que decidir en el caso concreto. Habría que mirar que esa persona que no cumple con la mascarilla, por ejemplo, es una persona que está diagnosticada, por ejemplo, con el COVID y que está yendo, no sé, al hospital, por ejemplo, a un control.
o es una persona que a lo mejor no tiene ningún vínculo, digamos, con ningún enfermo, no se ha diagnosticado tampoco. Es decir, yo creo que ahí la sensibilidad del caso va a ser relevante y, como he dicho todo el tiempo, el peligro concreto a la salud pública. La siguiente dice, ¿puede un alcalde imponer la obligación de usar mascarillas en la vía pública e imponer sanción de multa a quien no lo haga? Bueno, esta es una gran pregunta porque aquí la autoridad no es tan sencillo delimitar cuáles son los límites de las facultades sanitarias que tienen los alcaldes. En general son dependientes de las decisiones que toman las autoridades centrales, pero es una buena pregunta. Yo la verdad que no tengo tanta respuesta. Yo creo que habría que examinar en concreto que en base a qué norma están ellos invocando esta facultad. Eh, y la verdad es que la ley de municipalidades les permite, las ordenanzas municipales, adoptar ciertas sanciones dentro de cierto límite. Eso sí está permitido desde un sentido, teóricamente, digamos, pero habría que ver en este caso concreto de si efectivamente tienen o no esa facultad y si la están ejerciendo dentro de ese ámbito. Es una buena pregunta, no tengo la respuesta en este minuto, ¿no? Habría que revisar, digamos, la normativa en virtud de la cual están aplicando esa. Lo que sí sé es que tienen facultades sancionadoras limitadas, eso sí. Eh, sí, dígame. Perfecto. La siguiente dice, sin perjuicios, lo siento, de lo importante que resulta la aplicación del principio non bis in idem respecto a la sanción administrativa y penal que pudiera darse en la transgresión a las normas establecidas por la autoridad. La reiteración de la conducta punible, punible respecto al tipo penal del atentado de la salud pública. Esta reiteración de transgresión de normas sanitarias en tiempos del COVID-19 puede considerarse relevante al momento de sancionar dicha conducta y de qué forma es aplicada en su reproche. A ver, si entiendo bien la pregunta, yo diría que, bueno, sabemos que en el ámbito administrativo sí, porque expresamente el Código Sanitario hace posible ahí aplicar una multa al reincidente, que es el doble, si no estoy mal, es el doble. Por lo tanto, ahí el legislador expresamente ha previsto una consecuencia para el caso de la reincidencia. Y en cuanto al tema del non bis in idem, la verdad que es solo una pregunta que yo planteaba, pero uno podría decir el legislador ya tomó una opción cuando establece que puede convivir perfectamente la sanción administrativa con la sanción penal, por supuesto, en la medida en que se cumplan los requisitos del tipo penal. O sea, eso es algo que siempre va a ser necesario, pero en la medida en que concurran los requisitos del tipo penal, el legislador expresamente resolvió el problema de un potencial non bis in idem diciendo que no existe, que es posible sancionar, digamos, a la misma conducta en la medida en que satisfaga las exigencias de ambas regulaciones con la sanción administrativa y la penal. Y como les decía, esa es la interpretación al menos formal que se ha dado al non bis in idem y la salida, diciendo en el fondo que el legislador puede optar por encontrar una medida que es suficiente con una doble vía, en el fondo, acudiendo tanto a la sanción administrativa acumulada con la sanción penal. Esa es la interpretación, por ejemplo, que se ha dado respecto del non bis in idem. Yo creo que ahí lo que subsiste, bueno, yo tengo una interpretación quizá un poco más rígida de esa figura del non bis in idem. A mí me parece que no basta con otorgarle al legislador la facultad de decidir cómo sancionar sin ningún límite, e incluso aceptando esa interpretación del non bis in idem, uno podría decir todavía quedan pendientes problemas de proporcionalidad. Es decir, es proporcional que una infracción a una medida administrativa sea sancionada con una sanción administrativa y con una sanción penal al mismo tiempo. Me parece que esa pregunta queda subsistente y uno podría también, digamos, cuestionar esa regulación precisamente por infracción a ese principio de proporcionalidad. Con respecto a lo mismo, dice, ¿de qué manera se podría argumentar bajo non bis in idem para preferir la sanción menos gravosa? Como por ejemplo, que en una imputación penal termine por salida alternativa y en la administrativa con multa. Bueno, aquí en nuestro país no hay mucha elaboración de qué es lo que sucede en esos casos, pero uno debiera pensar por aplicación de principios generales que lo penal debiera reservarse solo en los casos en que sea estrictamente necesario. Eh,
Sí, por eso aquí hay soluciones distintas en el derecho comparado. A veces se prefiere la sanción penal, es decir, si la conducta queda incorporada, digamos, y cumple con todos los requisitos del tipo penal, debiera bastar con el tipo penal y la sanción administrativa ya no sería necesaria. Eh, Esa puede ser una solución, pero como les digo, no es algo que el legislador nuestro haya mencionado. Y por lo tanto, yo creo que aquí quedan abiertas las potenciales soluciones. Los tribunales podrían perfectamente, o los fiscales, y ahí sería razonable también, que teniendo en cuenta la proporcionalidad, eh, pudieran llegar a salidas alternativas para poder poner fin al procedimiento penal si es que ya lo han iniciado o incluso no iniciarlo. Uno podría pensar eh, que aquí también tiene que haber una coordinación, una cierta coordinación y un ejercicio de facultades que tengan un correlato, digamos, con las garantías de las personas y por lo tanto pienso que también podría ser también una solución, digamos, por esa vía no iniciar, digamos, querellas o el procedimiento penal mismo, digamos, si es que se advierte que la sanción administrativa es suficiente para hacer frente a esa conducta. Y sobre todo teniendo en cuenta de que a lo mejor, y como hemos visto en todas las preguntas, en varias de las preguntas que ustedes han hecho, que hay muchos casos en los cuales cabe imaginar que no hay propiamente un peligro para la salud pública y por lo tanto lo más seguro es que esas querellas no debieran llegar tampoco a una condena, que es la impresión que a mí me da. Perfecto. La siguiente dice, el otorgamiento de prestaciones de salud por afectación del derecho a la vida. ¿Un privado puede ser obligado a soportar el costo que ello implica? Bueno, eso es lo que la jurisprudencia, lo que les mencionaba, que es una de las evoluciones que ha tenido el derecho a la salud o el derecho a la protección de la salud en el último tiempo, por la jurisprudencia que yo diría bastante ya sentada en la tercera sala. Es que en este caso hay varios recursos de protección intentados en contra de ISAPRES que se niegan a financiar ciertas prestaciones y lo que ha dicho aquí la Corte es que cuando está en juego la vida de las personas, que es una garantía más relevante, eh, que el costo económico que podrían tener ciertas prestaciones, sí están obligados a otorgarlas. Y esta es una evolución que ha tenido el derecho a la salud, que uno podría, bueno, aquí ustedes pueden tener sus propias opiniones, pero yo creo que es algo que es importante hacer presente porque es una evolución, yo creo que ya se va a mantener, digamos, en nuestro sistema. Y no son pocos los casos, pero siempre y cuando eso sí lo ha dicho la jurisprudencia, lo que estemos aquí son frente a prestaciones cuya omisión pueda ocasionar, digamos, la muerte del paciente. Ese es el límite que se ha fijado para los casos en que han acogido recursos de protección. Perfecto. Con esto te dejo la última pregunta que dice, el reiterado acceso de sus atribuciones legales por parte de municipalidades, por ejemplo, al haber ordenado el cierre de comunas, etcétera, ¿crees tú que puede ser constitutivo de una falta de servicio a efectos de eventuales acciones indemnizatorias? Yo creo que más que falta de servicio, yo creo que lo que hay ahí es como una descoordinación de la autoridad administrativa. Yo entiendo también que hay un ámbito en que no es tan sencillo de delimitar como la pregunta que me habían hecho hace un momento atrás, es decir, cuál es el alcance de las facultades sanitarias, por ejemplo, que tienen las municipalidades. Es algo que no queda suficientemente claro en el Código Sanitario. Y si uno mira también la ley de municipalidades, tampoco encuentra una respuesta evidente. Entonces a mí me parece que aquí había no suficiente claridad y por lo tanto hay una especie de descoordinación, que es lo que ha explicado, digamos, ciertas medidas como unilaterales adoptadas por las municipalidades y que han obligado a la Contraloría de alguna manera a dar una interpretación administrativa obligatoria, digamos, para ellas a futuro. Entonces no veo como el vínculo directo con la falta de servicio. Lo que uno podría pensar es qué pasa si las municipalidades siguen, a pesar de lo que ha dicho la Contraloría, por ejemplo, adoptando medidas que no proceden. Me imagino que no, porque están sujetas a esa interpretación obligatoria de la Contraloría y por lo tanto el incumplimiento podría generar sanciones incluso disciplinarias en el ámbito digamos, de la función pública. Y por lo tanto, me imagino que se van a ajustar a eso. No veo directamente como el vínculo con la falta de servicio. Eh, a lo mejor, no sé, la persona que formuló la pregunta está pensando es que esta descoordinación, por ejemplo, pudo generar a lo mejor alguna omisión que haya ocasionado perjuicio. Bueno, si así fuese, habría que examinar si efectivamente se cumplen los requisitos de la falta de servicio y sobre todo los otros elementos que permiten la responsabilidad del Estado, sobre todo la relación de causalidad, por ejemplo, que es algo
que la jurisprudencia ha desarrollado bastante. Es necesario entonces que la falta de servicio se traduzca en un perjuicio. eh, y eso es algo que tampoco siempre es sencillo de limitar. Eh, Tengo una última pregunta que acaba de llegar de Viviana Castel. Vamos a hacer esta última para luego dar por finalizada nuestra Webex. Dice, en caso de investigaciones penales y el estado de salud de los encausados, ¿es factible invocar datos sensibles para que no se pueda acceder a fichas clínicas o similares? como a ver, la pregunta yo no la entiendo muy bien. ¿Sigue en el procedimiento penal? Dice, en caso de investigaciones penales y el estado de salud de los encausados, ¿es factible invocar datos sensibles para que no se pueda acceder a fichas clínicas o No, no, porque similares? ahí habría que mirar, por supuesto, la hipótesis en concreto y en qué contexto se está pidiendo la información, pero el que sean datos sensibles no significa que no se pueda acceder en ningún caso a ellos, sino que es restringido el acceso en los casos en que expresamente la ley autoriza, y ahí hay una autorización en casos de investigaciones que tengan que ver precisamente con cuestiones referidas a la salud. Entonces uno podría decir que en ese ámbito hay una habilitación legal para acceder a esa información. Entonces, yo ahí hay que mirar esta ley de protección de los datos personales y además porque consagra ciertas excepciones, o uno podría decir en vez de excepciones, ciertas habilitaciones legales para acceder a esta información que son datos sensibles. Perfecto, con esto damos como finalizada nuestra presentación. Te quería dar las gracias a ti por la clara y muy buena presentación que nos has dado. Dar gracias a los asistentes por asistir a esta WebEx. Y bueno, te dejo a ti, Soledad, para que puedas despedirte de las personas presentes. Sí, bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por las preguntas y bueno, también por participar en este ciclo de charlas que me parece interesante porque nos ponen frente a nuevas preguntas ante este desafío que estamos enfrentando todos y nos obligan a reflexionar, ya seamos juristas o no, digamos, por la importancia de mantener nuestro sistema jurídico también en estas situaciones excepcionales. Así que muchas gracias y bueno, espero que se cuiden y que estén bien. Gracias.